Bienvenidos a esta serie de videos donde vamos a estar hablando sobre los motores hidráulicos. Básicamente los motores hidráulicos son actuadores rotativos y se encargan de transformar la energía hidráulica del aceite presurizado en energía mecánica rotatoria. La construcción de los motores es muy similar al de las bombas, pero en vez de impulsar el fluido, los motores son impulsados por el aceite presurizado para desarrollar un torque y un movimiento continuo de rotación. Al igual que las bombas, podemos tener motores hidráulicos de caudal fijo o de caudal variable, y estos pueden funcionar en una dirección o en ambas direcciones. En esta primera imagen tenemos el símbolo de un motor hidráulico de caudal fijo. Básicamente, el símbolo de cualquier motor se compone de un círculo y uno o dos triángulos sombreados. Estos triángulos, siempre que se trate de un motor, deben ir apuntando hacia adentro, ya que simbolizan que el fluido entra al dispositivo. Esto que vemos acá sería el eje del motor. Si el símbolo tiene únicamente un triángulo, significa que el motor únicamente funciona en una dirección. Pero si tiene dos triángulos, significa que el motor es bidireccional, es decir, que funciona en ambas direcciones. Acá en esta segunda imagen tendríamos el símbolo de un motor bidireccional. En esta parte encontraríamos el símbolo de un drenaje externo para este tipo de motor. Y en esta tercera imagen tenemos el símbolo de un motor hidráulico bidireccional de caudal variable. Esta flecha cruzada nos indica que el motor tendría caudal variable. Y acá tenemos en esta parte el drenaje externo. Al igual que sucede con las bombas, hay distintos tipos de motores según su diseño y construcción. Acá por ejemplo tenemos un motor de pistones radiales y acá un motor de pistones en ángulo. En la mayoría de los motores hidráulicos, tanto el puerto de entrada como el puerto de salida pueden trabajar de forma presurizada. Debido a esto, la mayoría de los motores deben llevar drenaje externo. Que un motor pueda trabajar con ambos puertos de forma presurizada quiere decir que el motor es bidireccional. También se suele entrenar externamente para proteger el sello del eje. Los motores hidráulicos son dispositivos de desplazamiento positivo, es decir que mientras se les suministre un caudal constante, ellos mantienen la velocidad relativamente constante independientemente de la presión. Algunas de las ventajas de los motores hidráulicos sobre los motores eléctricos es que permiten una inversión instantánea del giro del motor. Esto nos lleva a la siguiente ventaja, y es que en los motores hidráulicos se puede obtener frenado dinámico con alta facilidad. Además de esto, los motores hidráulicos se pueden atascar por periodos indefinidos y esto no va a incurrir en un daño en el motor. Adicionalmente, poseen un gran rango de operación, tanto en velocidad como en torque, y la ventaja principal de los motores hidráulicos sobre los motores eléctricos es su alta relación potencia-peso. Por ejemplo, un motor eléctrico de 10 caballos es bastante voluminoso, mientras que un motor hidráulico de 10 caballos posee un tamaño mucho menor y un peso mucho menor. Los motores hidráulicos se clasifican según 4 parámetros. El primero de ellos es el desplazamiento, el segundo es el torque, el tercero es la presión máxima y el cuarto es la potencia. El desplazamiento de un motor hidráulico es la cantidad de fluido requerido para dar una revolución. El significado de desplazamiento difiere en los motores y en las bombas, ya que en las bombas es la cantidad de fluido que es desplazado en una revolución y en un motor es la cantidad de fluido que se requiere para que el motor dé una revolución. Sin embargo, ambos desplazamientos poseen las mismas unidades de volumen sobre revolución, como podría ser centímetros cúbicos sobre revolución, pulgadas cúbicas sobre revolución, pies cúbicos sobre revolución, entre otras. El desplazamiento de los motores hidráulicos se denota como C sub m. El caudal requerido para mover un motor hidráulico
a un cierto número de revoluciones por minuto, se calcula utilizando la siguiente ecuación, la cual nos dice que el caudal va a ser igual al desplazamiento C sub m multiplicado por el número de revoluciones por minuto requeridas dividido en la eficiencia volumétrica del motor. El siguiente parámetro clave en los motores hidráulicos es el torque, el cual se define como el esfuerzo de rotación. El concepto de torque es el equivalente a la fuerza en un cilindro hidráulico. El torque se calcula utilizando la siguiente ecuación, la cual se compone de C sub m, que ya sabemos que es el desplazamiento, delta de P sub m, que es el diferencial de presión a través del motor. Este diferencial de presión sería la presión de entrada menos la presión de salida en el motor. Y por último tenemos la eficiencia mecánica del motor. Entonces el torque se calcula como el producto de estos tres parámetros: desplazamiento, diferencial de presión y eficiencia mecánica. El tercer parámetro es la presión máxima, y normalmente se entiende esta como la presión máxima que puede resistir el motor hidráulico antes de fallar. Por otro lado, y como ya vimos en la ecuación del torque, la presión o el diferencial de presión en el motor hidráulico va a ser quien determine cuánto torque va a desarrollar el motor. Finalmente tenemos la potencia, la cual se define como el producto entre el torque y la velocidad de giro del motor. Si reemplazamos de las ecuaciones anteriores el torque y la velocidad de giro, vamos a tener esta parte de la ecuación, la cual es el producto de cuatro parámetros: el diferencial de presión, el caudal, la eficiencia mecánica y la eficiencia volumétrica. El siguiente cuadro resume los efectos sobre tres parámetros, velocidad, presión y torque, cuando se cambian las condiciones de entrada del motor. El primer cambio es un aumento en la presión de taraje. Cuando esto sucede, la velocidad y la presión de trabajo no tienen ningún efecto. Sin embargo, el torque disponible que puede desarrollar el motor aumenta, ya que tenemos un diferencial de presión mayor. El segundo cambio va a ser una disminución de la presión de taraje, es decir, el contrario al primer cambio. Entonces, de nuevo, la velocidad y la presión de trabajo no van a tener ningún efecto. Sin embargo, el par disponible ahora va a disminuir. El tercer cambio es un aumento del caudal, y como ya vimos anteriormente, cuando se aumenta el caudal, la velocidad disponible en el eje del motor va a aumentar. Sin embargo, la presión de trabajo y el par disponible permanecen sin ningún cambio. Ahora, ante una disminución de caudal, entonces la velocidad disponible en el eje del motor va a disminuir, y de nuevo la presión de trabajo y el par disponible permanecen sin ningún cambio. Ahora, si aumentamos el desplazamiento de un motor mientras suministramos caudal constante, entonces la velocidad disminuye. Asimismo, la presión de trabajo disminuye y el par o torque disponible aumenta. Siempre hay una relación inversa entre par y velocidad. Entonces, si aumenta la velocidad, disminuye el par, pero si disminuye la velocidad, aumenta el par. Y eso es lo que podemos ver que se genera cuando se aumenta el desplazamiento. Disminuye la velocidad y se aumenta el par. Ahora, cuando se disminuye el desplazamiento, va a suceder todo lo contrario. La velocidad va a aumentar, la presión de trabajo va a aumentar y el torque disponible va a disminuir. Al igual que sucedía con las bombas, en los motores hidráulicos vamos a encontrar un gran número y tipos de ellos dependiendo de su construcción. Acá en este cuadro tenemos algunos de los tipos básicos de motores hidráulicos. Podemos tener motores hidráulicos de engranajes, también podemos tener motores hidráulicos de paletas que pueden ser equilibrados o no equilibrados hidráulicamente. También tenemos motores hidráulicos de pistones, como lo pueden ser axiales o radiales. Y en aquellos motores que son de pistones axiales los podemos tener con los pistones en línea o en ángulo, que también son llamados motores de eje quebrado.